Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del planeta según el uso horario que usted emplee ahí mismo. Este día, esta noche, esta madrugada traemos un importantísimo tema histórico-cultural que hemos bautizado, que se bautiza 13º Congreso Centroamericano de Historia. Y para hablar de este 13º Congreso Centroamericano de Historia hemos invitado al Magister Rolando Sierra Fonseca, quien es historiador, sociólogo, profesor universitario y otras vainas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rolando, bienvenido a su programa Economía y Cultura. Gracias, buenas noches. Sí. Pues bien, en la segunda quincena del mes de julio del año en curso, se realizará en Tegucigalpa el 13º Congreso Centroamericano de Historia, teniendo como sede la ciudad universitaria de la UNA. De hecho, se han realizado 2 de estos congresos en nuestros predios universitarios. Para hablar sobre este evento singular hemos, como lo habíamos dicho, invitado al director de Flaxo para Honduras, el Magister Rolando Sierra Fonseca, quien enfocará el acontecimiento como actual funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como historiador y sociólogo que ha producido varios libros. Desde un posible balance entre el primer congreso y el 13º, derivaremos las posibles consecuencias positivas para el espíritu regional y para el espíritu nacional hondureño. Pero que sea el mismo Rolando Sierra Fonseca quien nos haga una introducción de este importante evento regional que se va a realizar entre el 18 y el 21 de julio del año en curso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Rolando, este programa es suyo. Gracias. Sí. Bien, el Congreso Centroamericano de Historia es un espacio que fue creado por historiadores centroamericanos e historiadores también sobre Centroamérica. Me refiero a historiadores de los países de Centroamérica, pero también a estudiosos de Norte, Sudamérica, como de Europa, sobre la región centroamericana desde la perspectiva histórica. Hay que decir que este congreso fue una iniciativa particularmente de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando el año 1992, en conmemoración del quinto centenario, se busca un espacio para a nivel centroamericano ver cuáles son los avances en la investigación histórica, y es así que a iniciativa de la carrera de Historia y particularmente de la doctora Olga Joya, con el apoyo de diversas instituciones, se realiza el primer Congreso Centroamericano de Historia. Y a partir de ahí, sin proponérselo o no, este Congreso ha tenido un proceso de institucionalización, fue asumido por las diferentes universidades de la región y se fueron incorporando cada vez más historiadores, investigadores sobre la región de distintas partes del mundo para participar en el Congreso. Y así se comenzó con un Congreso en aquel momento de cerca de 40 ponencias, y hoy en día los últimos congresos han dado entre 300 y 500 ponencias. Y como tal decimos, este es el 13º Congreso Centroamericano de Historia, que también ha tenido un proceso de ampliación, ya no solamente es centroamericano, y podemos más bien decir que ahora es de Centroamérica y Chiapas. Chiapas ha sido incorporado directamente al Congreso, y de hecho ya el Congreso en el año 2008 se realizó en Chiapas, en México, y como tal es un Congreso que es un espacio para los investigadores desde y sobre Centroamérica. Este Congreso, hay que decirlo, 13º, lo estaba inicialmente organizando la Universidad de Panamá. No obstante, a finales del año pasado vio que fue imposible la realización de este Congreso para estos meses, y fue así que el comité organizador de representantes de diversas universidades y diferentes sectores académicos hicieron la solicitud a Flaxo Honduras y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la realización de este Congreso en Honduras. Y gracias al apoyo directo de la rectora de la universidad,
Julieta Castellanos, se hizo la solicitud y en ese sentido se dio marcha ya a la organización del Congreso. Ha sido un Congreso que lo hemos organizado prácticamente en los últimos 5 meses. Y así este Congreso se ha organizado en torno a 13 mesas temáticas. Hay una mesa de historia colonial, una mesa de historia de los procesos políticos, una mesa de historia de los procesos económicos, una mesa de la historia de los procesos sociales, una mesa de historia cultural, una mesa de historia del arte y patrimonio, una mesa de historia ambiental, una mesa de historia y género, una mesa de historia, memoria y literatura, una mesa sobre fuentes y archivos de Centroamérica y una mesa sobre prensa, ideas y debates. En esta mesa, para este Congreso, actualmente se han inscrito cerca de 300 ponencias, hay 17 presentaciones de libros, 5 presentaciones de revistas, hay 4 paneles y hay un taller especializado de investigación en ciencias sociales, en historia, utilizando las redes sociales y las nuevas tecnologías, que está siendo organizado por la Universidad Autónoma de México. Es interesante que este Congreso, 13º Congreso, vienen participantes, ponentes de cerca de 17 países, desde Canadá, Estados Unidos, México, el Caribe, Sudamérica y Europa. Cerca de 165 ponentes, 125 ponentes que vienen de fuera, pero por vez primera en estos 13 congresos que se han realizado, por vez primera el mayor número de participantes y de ponentes en el Congreso somos hondureños, es decir, el mayor porcentaje de ponentes hondureños, cerca de 65, luego vienen de Guatemala, luego de México y luego de Costa Rica y luego de Nicaragua, que son los países, digamos, que tienen mayor número de ponentes. Yo solo he participado en 2 congresos, Rolando, en el primero y en el 7º, y recuerdo que vinieron historiadores estadounidenses, canadienses. En algún momento vino un francés mexicano que había hecho un estudio sobre el latifundio en México, un estudio pormenorizado sobre el latifundio. Me parece que una vez vino un inglés y básicamente yo me centré a participar en la mesa de historia colonial, aunque en el 7º Congreso me integré también al homenaje que le hicimos a Ramón Oquelí y que se lo hicimos en vida. Sí, sí, ¿verdad? Dentro de la mesa de historia intelectual. Mientras nosotros hablábamos de Moncho Oquelí, recuerdo que él andaba por el pasillo, ¿verdad? Con mucha discreción, con mucha disciplina, con humildad y creo que con cierta alegría, que nosotros le estábamos justamente haciendo ese homenaje. Sospecho que usted es el organizador uno de los organizadores de este 7º Congreso. Tengo la ligera sospecha. Del 13º. Sí, bueno, como tal, junto con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, la abogada Marta Lorena Soazo, somos los coordinadores generales del Congreso. Y el Congreso se ha organizado en torno a una comisión coordinadora. También hay una comisión académica que está el licenciado Omar Turcios, el doctor Ramón Rivera, la licenciada Yesenia Martínez, la doctora Melida Velázquez y el licenciado Oscar Zelaya, digamos, y se han organizado una serie de comisiones en donde han estado participando los profesores del departamento y la carrera de Historia, así como de la Facultad de Ciencias Sociales, de la una serie de comisiones, desde la comisión académica, la comisión de protocolo, la comisión de memoria, la comisión logística, comisión de transporte, toda la comisión, digamos, de todas las infraestructuras, la comisión estudiantil que está atendiendo a todos los estudiantes que vienen de la región a participar en el Congreso, y así otra serie de comisiones. Este es un trabajo más bien en equipo, y creo que desde una perspectiva es de felicitar a la universidad que en poco tiempo, y particularmente a la
carrera de Historia y el Departamento de Historia y la Facultad de Ciencias Sociales, que se ha logrado montar este congreso con un número importante de participantes y de ponentes. Sí, sí. Son 300 ponencias las que vienen a este 13º Congreso. ¿Ya llegaron las 300 ponencias o se esperan algunas que vengan en camino? Bueno, está en este momento, ya es la última semana para que envíen, digamos, todos los coordinadores de mesa, las ponencias que están en cada una de las mesas. Prácticamente, bueno, están llegando. Hay que decir también que en el marco de este congreso, tiene como un eje, digamos, es ver Centroamérica hacia el bicentenario de la independencia. Y en ese sentido, en el marco del Congreso, se han organizado 4 conferencias magistrales con 4 ponentes de alto nivel. En primer lugar, una conferencia inaugural sobre un balance de las independencias en América Latina y Centroamérica, que va a estar a cargo del doctor José Antonio Ortega, que es el rector del Colegio de Michoacán de México. Está viniendo el doctor Víctor Hugo Acuña, de Costa Rica, que va a exponer sobre Centroamérica, de la independencia al Estado-Nación, hacer un balance. Está viniendo el doctor Roberto Ferreira de la Universidad de la República de Uruguay, que ha sido un experto en investigación de Centroamérica y tiene una ponencia sobre Centroamérica de la independencia a la Guerra Fría, y estará participando como conferencista también especial el licenciado Marcos Carías Zapata con una conferencia sobre la agenda de investigación hacia el bicentenario en Centroamérica. Me he dado cuenta en el primer segmento de este programa que Rolando tiene una memoria extraordinaria, tiene, como diría mi abuela materna, una memoria fresca. En cambio, yo siento que mi memoria se ha ido fragilizando en los últimos 4 o 5 años a partir del último dengue que padecí. Es una cosa extraña, pero bueno, así es la vida. Yo decía que solo he participado en 2 congresos, en el primero y en el séptimo incluso como organizador. Y pude percibir algunas cosas, que había una escuela como agrupación universitaria, una vieja escuela fuerte de Guatemala, que la de Honduras era como una escuela intermedia, un proceso de transición, y una escuela de jóvenes historiadores ticos, costarricenses, con fuertes investigaciones en el área colonial. A mí me dio la impresión, tanto en el primero como en el séptimo congresos, que estos jóvenes eran los que más fuertemente estaban investigando en Centroamérica el tema colonial, sin desconocer pues a los viejos historiadores coloniales guatemaltecos, algunos mexicanos, norteamericanos, y desde luego los hondureños encabezados por Mario Felipe Martínez Castillo, que en paz descanse. No sé cómo estará en la actualidad esta relación que yo percibí en el primero y en el séptimo congresos, Rolando, la vieja escuela fuerte de Guatemala, no de los jóvenes, porque a los jóvenes yo los notaba demasiado débiles, intelectualmente hablando. Honduras en un área intermedia mesoamericana, como efectivamente lo es desde el punto de vista geográfico y cultural, pero en este caso también desde el punto de vista académico, y la joven escuela tica, que me parecía la más fuerte y la más prometedora. No sé actualmente cómo está esto. No, es muy interesante. De hecho, el mayor número de ponencias en el Congreso están dentro de la mesa de historia colonial. En los últimos 2 congresos, de hecho, ha habido 2 mesas de historia colonial, porque es donde hay el mayor número de ponencias, y tanto de investigadores centroamericanos como investigadores norteamericanos, investigadores europeos, investigando sobre la historia colonial. Pero yo diría que en realidad casi la historia colonial ocupa casi el 45% de la totalidad de ponencias del Congreso. Si bien hay una mesa especializada en historia colonial, pero si vemos ya las otras mesas, las otras 11 mesas desde la historia, desde la mesa de historia y género, historia y literatura, la de fuentes, la historia política, la historia social, la historia económica, la historia ambiental, tienen un número importante también de ponencias sobre el periodo colonial. Que lo interesante que esto refleja aquí es el cambio
en la historiografía a nivel de Centroamérica. Sabemos que sobre todo a partir del siglo XIX, con la influencia del positivismo en Centroamérica y con una visión liberal de la historia, prácticamente la historia del periodo colonial desaparecía y el énfasis, la fuerza estaba en la historia del Estado y de la nación y de la república. Pero ahora vemos que hay una nueva etapa, digamos, en los estudios de la historia colonial de Centroamérica. Hay nuevos colonialistas, tanto centroamericanos como también de otras regiones, de otras partes del mundo, que también están estudiando la región centroamericana. Y en ese sentido es interesante en relación a lo que usted preguntaba, es decir, vemos cómo de la vieja escuela, digamos, de historia colonial en Guatemala, sobre todo con la gran influencia que tuvo don Severo Martínez Peláez, y no solo en Guatemala, sino también en toda la región prácticamente. Bueno, hoy vemos otras perspectivas también de la historia colonial, nuevos temas, desde perspectivas más posmodernas, si lo podemos llamar así, nuevos temas, como historia de la sexualidad, historia de la literatura, historia de la vida privada durante el periodo colonial, que son los nuevos enfoques y las nuevas tendencias y perspectivas de la historia. Y prácticamente siempre son los países, especialmente Guatemala, Honduras y Costa Rica, los que tienen el mayor número de ponencias en el campo de la historia colonial. También hay de El Salvador, hay de Nicaragua, pero no es tanto con la fuerza, digamos, que tiene Guatemala, Costa Rica y Honduras en la historia colonial. De hecho, buena parte de los expositores, de los 65 expositores hondureños, están en temas de historia colonial. Y esto, como digo, representa un viraje, digamos, dentro de la historiografía, de toda esa influencia que tuvo la historiografía positivista y la historiografía liberal, de prácticamente ver el periodo colonial como esa historia más bien a cancelar, o como el periodo de oscuridad, y prácticamente que no fuera objeto del estudio de la historia. Un poco lo que les pasó a los iluministas respecto a la Edad Media en Europa, que querían negar, desconocer o satanizar la historia de la Edad Media. Justamente. Bueno, y de hecho, la misma filosofía de la historia de José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle decía que habían tres momentos de la historia de América: el momento de los indígenas, el momento de la oscuridad, que él llamaba al periodo colonial, y el momento de la luz, que era el momento de la independencia. Y esta fue una tendencia que se marcó, y que se marcó aún con mayor fuerza durante el periodo de las reformas liberales, que es cuando como tal se instituyen en toda Centroamérica las escuelas de historia, el estudio de la historia, en casi todos los países los archivos también nacionales, y que se empieza a desarrollar sobre todo la historia de los Estados-naciones. ¿Podría afirmarse, Rolando, que nuestras idiosincrasias colectivas, nuestras identidades se comenzaron a fraguar en el periodo colonial centroamericano y en general de América Latina, y que eso ya no se puede negar, que es un hecho histórico-científico innegable, indudable? Quiero subrayar esto porque todavía hay ciertos autores, ciertas tendencias que quieren desconocer el pasado histórico colonial en el que se fraguó, mediante un mestizaje etnohistórico-cultural, nuestras formas de ser, con virtudes y defectos. No, definitivamente. De hecho, si hacemos el balance, son 300 años de historia colonial frente a 200 años de historia independiente. No cumplidos todavía. No cumplidos todavía. Y justamente lo que decían los reformadores liberales a finales del siglo XIX es que más bien en Centroamérica la colonia no había desaparecido, y por eso era necesaria las reformas liberales y la construcción de los estados nacionales. Y por supuesto que este es todo un debate latinoamericano, y especialmente en torno a un debate que fue muy fuerte en la primera década del siglo XX en América Latina. Si América Latina éramos panamericanos, americanos o hispanoamericanos o
o indoamericanos. Oscar Falchetti proponía endoamericanos. O indoamericanos, o el caso, digamos, de Honduras de Rafael Elidoro Valle, que planteaba en 1947 en dos trabajos muy importantes, uno sobre justamente la cultura hispano, decía él, hispanoamericana, es decir, que justamente la cultura latinoamericana es un proceso de construcción tanto de la cultura indígena como con la cultura europea, pero decía Valle, todavía en el siglo XX la cultura hispanoamericana y la cultura era una cultura en construcción, no una cultura acabada, no una cultura cerrada, definida. Y está es parte de ese debate, y es lo que ha recuperado, digamos, toda esta nueva historia de la cultura, la historia de los mestizajes, la historia de las identidades, pero también la crítica que hace la historia de las identidades a muchos de los enfoques del siglo pasado, digamos, en torno al peso del periodo colonial en la conformación de nuestra identidad sociocultural, es que muchas veces se vio en términos más bien esencialistas, es decir, como que la esencia de la cultura estaba en lo hispano o en lo colonial, pero la historia es un proceso, y que más bien en la perspectiva del mestizaje se eliminaba más bien las diversidades culturales, es decir, que aquí existe el indígena, existe el blanco, existe el mestizo y existen diferencias. Y justamente eso es lo que las nuevas perspectivas de la historia social y cultural están tratando de rescatar para la región. Y no hablando de escuelas, sino más bien de tendencias, por así decirlo, de doctrinas historiográficas. Yo estoy como queriendo subrayar dos tendencias: el revisionismo historiográfico, el revisionismo en un sentido positivo, porque en los años 70 y 80, cuando en América Central se hablaba de revisionismo, se estaba hablando de problemas de este-oeste, sí, sí, de conflictos de este-oeste, sino en otra visión conceptual. El revisionismo historiográfico, la posmodernidad o posmodernismo historiográfico, que por cierto a usted lo tengo ubicado en la posmodernidad o posmodernismo historiográficos. Tengo en el revisionismo historiográfico, sobre todo en la época colonial, a Mario Felipe Martínez Castillo, pero se nos quedan algunos autores como en el aire, el caso de Marcos Carías Zapata, el caso de Mario Argueta, el caso de Molina Chucano, de Noé Pineda Portillo, incluso de don Medardo Mejía. ¿Cómo abarcaríamos en una conversación tan apretada como esta, sí, esta vastedad, digamos, sí, sí, temática? Sí. Bueno, yo creo que si vemos así muy rápidamente, en el caso de Honduras, la historiografía o el discurso que hemos creado histórico sobre el país, de la historiografía fundante de Antonio R. Vallejo, de Rómulo Eurón, de Esteban Guardiola, que fue fundamentalmente una historiografía positivista y una historiografía política, y que el centro y el objeto de esta historia fue justamente el Estado-Nación, la construcción de la República, y una historiografía básicamente política. Pasamos a la década de los 60. Rolando, perdone, no quisiera destruirle su inspiración, pero tenemos que irnos a una pausa comercial. Nos vamos a detener en lo del positivismo historiográfico de finales del siglo XIX hondureño, y vamos a regresar con ese tema para luego entrar a los otros enfoques. Bien, quiero enviar un saludo cálido a don Rigoberto y su esposa, dos personas humildes que se dedican al trabajo intenso de comprar libros usados y de vender libros usados. En algún momento me sugirieron o me preguntaron por qué no enviaba yo saludos a gente como ellos. Claro que sí lo he hecho, tal vez no con la frecuencia que se debe hacer a la gente humilde y trabajadora de nuestro país. Así que un saludo fraterno para estos dos trabajadores que venden libros allá por Comayagüela, allá por el Seguro Social. Siempre que voy al Seguro Social, los visito a ellos simultáneamente, como para alejarme de mi estado depresivo con el que salgo del Seguro Social. No sé si usted quiere enviar algún saludo, Rolando. No, saludos a toda la comunidad de historiadores y de cientistas sociales en Honduras, y la invitación más bien a participar a este espacio que es el Congreso Centroamericano de Historia, que es un espacio como todo congreso académico, de comunicación científica, donde los
historiadores desde y sobre la región nos están comunicando sus avances en sus trabajos de investigación. Muy bien. Nos habíamos quedado en el positivismo historiográfico y es interesante esto porque con ellos nos introducimos a una esfera fundacional de la historiografía hondureña, que es con Ramón Rosa como biógrafo, como historiador biográfico, al padre Vallejo como un verdadero historiador moderno, positivista, claro, siempre, sí. A don Rómulo Edurón, que no se puede negar su gran aporte, positivista también en la historiografía. Claro. Ahí nos habíamos quedado. Sí, sí. Bueno, y agregaríamos también a don Esteban Guardiola. Que, por supuesto, pero ya más en el siglo XX. Sí, en el siglo XX. Pero el padre de todos es Ramón Rosa, digamos, y que Ramón Rosa, como sabemos, es el que introduce como tal todo el pensamiento positivista en Honduras, tanto para el análisis histórico, el análisis sociológico, como el análisis político y filosófico también, y es el que hace la reforma de la universidad y pasa de una universidad moderna, digamos, bajo una visión positivista. Pero bueno, ellos generan, digamos, nuestro primer discurso historiográfico, pero como decíamos es un discurso político centrado en el Estado-Nación. Y no va a ser sino hasta la década de los... Bueno, pero también frente a este discurso, hay que decirlo, también positivista, empiezan ya a emerger en la década de los 40, en la década de los 50, otros discursos no positivistas y tenemos toda la influencia, digamos, del marxismo en la interpretación de la historia de Honduras, y así tenemos figuras como don Medardo Mejía y su gran proyecto de una obra, una historia general de Honduras en 6 volúmenes que usted trabajó para la edición de la misma, y bajo una visión marxista, un tanto ortodoxa, pudiéramos decir, pero es otra perspectiva de construir otro discurso histórico sobre Honduras. Tenemos toda la obra de Philander Díaz Chávez, que es un marxista, pero más influenciado por las escuelas marxistas de historia británicas. En Philander Díaz Chávez se puede ver la influencia de historiadores como Thompson, como Hobsbawm, digamos, en perspectiva de Dove, exacto, también. Es decir, toda la influencia de la historia marxista británica. Y tenemos también la historia marxista, digamos, como la producida por Longino Becerra. Pero también en la década de los 60 empiezan a llegar, digamos, los primeros historiadores formados ya en academias, en escuelas de historia en diferentes partes del país. Y la primera figura, hay que decirlo, que creo yo que se formó como tal en el campo de la historia, fue el licenciado Guillermo Mayagüete. Hay que recordar que la primera escuela de historia... Que daba clases en la Escuela Superior del Profesorado. Sí. Y él se va a estudiar a la primera historia de escuela en Centroamérica, que es la de Guatemala, que fue fundada en la década de los 40, y él es uno de los primeros egresados de la escuela y que hace su trabajo sobre Honduras en la independencia de Centroamérica, y que es, desde mi punto de vista, un personaje hasta cierto punto olvidado, digamos, y poco analizado. Solo lo recuerdan algunos de sus exalumnos. Sí, sí, y con una obra importante. Y usted que tiene buena memoria. Sí, y que creo que es una figura que hay que... De hecho, es el primer egresado como tal de una escuela de historia. Luego tenemos al doctor Mario Felipe Martínez Castillo, que va a estudiar a Brasil primero y a España. Regresa de Brasil en la década de los 60 del siglo pasado, y con Felipe Martínez Castillo tenemos el primer colonialista como tal hondureño. Antes, como decíamos, la historia colonial no había sido objeto de estudio dentro de la historiografía hondureña, y la obra más bien era más por extranjero, como la obra del norteamericano Robert, Conquista y Colonización de Honduras, y es con Mario Felipe que empieza a tal como la búsqueda de nuevas fuentes, del estudio más profundo de los archivos nacionales, de los archivos de Centroamérica y los archivos municipales de la historia colonial, y empieza una producción sostenida sobre la historia del arte y la educación y la cultura, la salud durante el periodo colonial.
Pero luego tenemos la figura de Marcos Carías Zapata y Marielos Chaverri, que estudiaron historia en España, se incorporan a la Universidad Nacional en la década de los 60 y también con Marcos Carías empieza un nuevo estudio de la historia colonial y una nueva narratología, digamos. Marcos Carías es como el historiador que está entre esta como bisagra sí, entre de transición y que realmente construye un nuevo discurso histórico sobre el país, y es así que se llega en la década de los 70 a formar, digamos, la carrera de historia en Honduras, y con la carrera de historia todo su proceso, como lo podemos ver hasta ahora, realmente ha sido la que ha formado y nos ha formado a muchos de los nuevos historiadores del país. Y hoy hay que decirlo, y siempre lo sostengo, que buena parte, el gran número de investigaciones y libros que se producen sobre historia de Honduras es de personas que han estudiado, de profesionales que han salido de la carrera de la historia de Honduras. Tenemos aportes también luego con hondureños que estudiaron fuera, como Mario Argueta, como Darío Eureke, como José Guevara Escudero, luego también como Marvin Barahona, que ha hecho sustanciales aportes a la historia cultural del país, a la historia de la identidad, a la historia de los pueblos indígenas en Honduras. Y a Moncho Kelly, nuestro amigo, ¿cómo lo ubicamos aquí? Sí. Porque él estudia en la Complutense, Sí. Estudia Derecho, pero cuando se integra a Tegucigalpa, de Comayagua a Tegucigalpa, porque estuvo de juez en Comayagua, Tegucigalpa empieza a hacer investigaciones historiográficas y de política, básicamente del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, yo creo que Ramón Oquelí representa otra tradición historiográfica hondureña que de mi perspectiva viene de Rafael Elidoro Valle. Rafael Elidoro Valle es el primero que responde, digamos, a la historia positivista y trata de hacer los primeros trabajos más bien dentro de una perspectiva histórica, como le pudiéramos llamar, de la hermenéutica histórica, más el análisis del texto en su contexto y tratar de entrar más bien en las subjetividades, y no es tanto el Estado-nación, sino más bien la historia de lo que él llamaba la identidad, la cultura, y desde cierta perspectiva, digámoslo así, historicista, pero es un discurso, un contradiscurso, digamos, frente al análisis histórico positivista. Y de alguna manera Ramón Oquelí, por su influencia en España, sobre todo sabemos que Ramón Oquelí conoció mucho la obra de Ortega y Gasset, de Zubiri, de Aranguren y otras escuelas y otros historiadores españoles, digamos, va también a trabajar la historia hermenéutica. De hecho, la visión de la historia que él tenía es muy basado en una filósofa española que fue alumna de Ortega, que era doña María Zambrano. Que es una de mis filósofas favoritas, claro, por cierto. Claro, y por eso decía María Zambrano, unos son los que hacen la historia y otros son los que padecen la historia. Y es decir, y justamente Ramón Oquelí trató de ver de quiénes eran los que padecían la historia frente a unas clases o unos sectores que conducen los procesos de construcción de los estados o las élites, digamos, pero como las acciones que toman la viven, digamos, las grandes mayorías. Y desde esa perspectiva, Ramón Oquelí también el énfasis, digamos, de su obra no está tanto en construir un discurso científico, academicista, digamos, de la historia, sino más bien hacer una memoria, porque eso era lo que decía María Zambrano: la historia está para construir memoria, y la memoria es justamente para que la historia no se repita, y sobre todo si esta historia no ha sido la mejor para una sociedad. Y luego también hay que mencionar, digamos, dentro de esta línea también la obra de Leticia de Oyuela. Realmente Leticia de Oyuela creo que es la primera que trata de hacer una historia desde un enfoque estructuralista en el país, y es la que introduce, digamos, la historia de las mentalidades y la historia también de la cultura, digamos, un enfoque de la perspectiva de la historia francesa. Siento a Jorgito Amaya
al margen de posibles influencias marcianas, ¿verdad? Siento a Jorgito Amaya también en esa línea. No, de hecho, es interesante. Un saludo para Jorgito si nos está viendo. Muchos saludos, sí. Jorge ha transitado, digamos, de la historia de los grupos extranjeros, árabes, judíos, chinos, en Honduras a la historia cultural, y vemos que sus obras muy importantes sobre la historia de la sexualidad, la historia de la lectura, digamos que son todas las nuevas escuelas de la historia cultural ¿Y a Livni cómo lo metemos aquí a Livni? Bueno, Livni hay que mencionarlo, que Livni me parece que también es alguien que está haciendo aportes dentro de la historia colonial y es uno de los nuevos colonialistas, digamos, en el país, y desde la historia de las redes familiares, que es también todo un nuevo enfoque de la historia actual, la historia de las redes intelectuales, redes económicas, redes políticas, redes sociales, redes culturales, redes familiares, y creo que Livni está haciendo un importante aporte a la historia también colonial. Es un trabajador tesonero. Sí. Usted había mencionado a algunos historiadores extranjeros como revisionistas históricos, extracámaras, Eugenia Rodríguez, Iván Molina, en los pocos minutos que nos quedan en este segmento. Creo que dentro de Eugenia Rodríguez, y que es la coordinadora de la Mesa de Historia y Género, digamos, introduce en la región, digamos, la historia desde la perspectiva de género, y ella es la que en el Congreso ya de Costa Rica de 1996 empieza a introducir, digamos, los estudios de género en la historia y crea el primer espacio, la primera mesa, digamos que es una de las mesas más importantes también del Congreso de Historia y Género, que también es una mesa que a lo largo de los congresos ha tenido siempre un número importante de historiadoras e historiadores como ponentes. Iván Molina, que introduce los estudios también culturales, estudios de la salud, pero quiero volver también un poco a la historia colonial, y yo creo que no podemos dejar de mencionar la figura de Murdo MacLeod, que claro, la historia socioeconómica de la América Central durante el periodo colonial, un libro de la década de los 70, que este libro influye grandemente en los estudios. Creo que participó en el primer Congreso de Historia. Participó en el primer Congreso de Historia, y creo que también ha estado varias veces en el país, y realmente en los estudios que he elaborado sobre la historiografía y particularmente sobre la historiografía colonial en Honduras, es más fuerte la influencia de la obra de Murdo MacLeod en los estudios de la historia colonial en Honduras que de la de Severo Martínez Peláez. Es interesante, entonces es una figura que cambia, porque es una historia socioeconómica de la región. Y creo también rescatar también importante la figura de Guillermo Molina Chocano. Guillermo Molina Chocano, sociólogo, amigo personal, sí, que regresa a Honduras, estudió en el Perú, regresa a Honduras en la década de los 70, y Molina Chocano, con su obra Estado Liberal y Desarrollo Capitalista en Honduras, cambia también el discurso histórico. Molina Chocano se introduce el análisis socioeconómico en el estudio de la historia. Yo le reedité el libro y lo presentamos aquí, creo que usted nos acompañó en ese programa. El 13º Congreso Centroamericano de Historia es un evento regional y extrarregional muy importante que se va a verificar en Tegucigalpa, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quisiéramos hacer un llamamiento moderado para que todos los segmentos apoyáramos este evento de magnitud casi continental. Queremos subrayar su importancia. Recuerdo que cuando montamos el 7º Congreso Centroamericano de Historia, fuimos a visitar al presidente del Congreso Nacional, que era Pepe Lobo Sosa, y quisimos convencerlo de la importancia de que el presidente del Congreso se identificara con la clase media hondureña, y en este caso con el segmento intelectual específico de la clase media hondureña. No sé si logró comprenderlo o no comprenderlo en aquel momento, aunque hubo gente que quizás le sopló al oído para que no nos apoyara como él hubiese querido. Y ahora pues, este programa lo estamos haciendo el día de hoy justamente como una muestra fehaciente, concreta, de que estamos apoyando el 13º Congreso Centroamericano de Historia.
que sea Rolando pues quien nos ayude a reforzar esta idea de que no se debe boicotear este Congreso Centroamericano de Historia porque nos perjudicaría a todos los hondureños, sin excepción alguna. Bueno, yo creo que es importante decir que este Congreso es un Congreso de los centroamericanos y de todos los centroamericanos que estudian la historia de la región y centroamericanistas también que estudian la historia de la región. Es un Congreso que depende en buena medida de todas las universidades públicas de la región, con gran participación también de las universidades privadas que tienen estudios en el campo de las ciencias sociales, que el Congreso como tal ha sido una iniciativa de Honduras. El Congreso surgió en Honduras aquí el año de 1992, esta es la tercera vez que se realiza en el país y que es el espacio donde podemos estar y podemos ver el estado del arte, la situación de los estudios de la historia sobre la región, los principales avances, las nuevas escuelas, las nuevas tendencias, las nuevas temáticas de abordaje de la historia de la región, y por eso también aquí se congregan en este Congreso la Asociación de Fomento para la Historia de Centroamérica, la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. En el marco del Congreso habrán otras actividades en el Centro de Arte y Cultura de Comayagüela, de la universidad. Habrá una exposición muy interesante sobre las dictaduras en Centroamérica en el siglo XX como una actividad cultural. Y realmente están viniendo al Congreso los principales investigadores y estudiosos de la historia de Centroamérica, de diversos países del mundo y centroamericanos y centroamericanas. Agradecemos infinitamente la comparecencia de Rolando Sierra Fonseca en este programa de Economía y Cultura sobre el 13º Congreso Centroamericano de Historia. Agradecemos a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.